Antes de hablar del tema de derivadas, vamos a recordar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, bien, el tema de hoy son derivadas. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Qué sucede si yo tengo una figura geométrica? Podría ser cualquiera. Vamos con la siguiente. Bien, yo tengo esta figura. ¿Qué sucede si yo a esta figura le trazo una recta? Profe, disculpe, ¿de qué tema es esto? Derivadas. Ah, ok, ok. Bien, estamos en la quinta unidad, derivadas. Claro, obviamente lo que estamos viendo ahora, chicos, es, digamos, la parte teórica. Lo vamos a dar de una forma muy reducida, ¿sí? Pero no puedo ir directamente con los ejercicios sin antes explicarles de dónde surgió todo esto, o digamos, más que todo, no de dónde surgió, sino qué es lo que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Bien, para eso necesitamos recordar algunas cosas. Quizás alguno de ustedes ya lo tiene claro, pero otros no. Pero vamos a recordarlo juntos. Si yo tengo esta figura que está de color verde, ¿sí? Eh, la circunferencia, yo le trazo una recta, como en este caso. Podés observar que lo corta en dos puntos. Entonces, esta recta, que le vamos a llamar la recta L, o cualquier letra, como querés llamarlo, recibe un nombre especial. Se le llama recta secante. ¿Por qué? Porque a dicha figura lo corta en más de un punto. O sea, si lo corta en dos o en más, ya se le llama recta secante. Ahora, ¿qué sucede si yo a esta figura también le trazo otra recta, pero que no lo corte en dos puntos, sino que lo corte en un solo punto? Bueno, da la impresión que lo está cortando en varios, pero vamos a hacernos la idea de que lo está cortando en un único punto. Ponele acá. Entonces, tenemos otra recta que le vamos a llamar la recta, a esto lo vamos a llamar recta LS, que es recta secante, y a esto lo vamos a llamar la recta LT. ¿Por qué subíndice T? Porque ¿qué característica o qué tienen en común, digamos, esta recta con la figura geométrica que tengo acá de color verde? Es que lo corta en un solo punto. Entonces esta recta recibe un nombre, recta tangente, con respecto a esta figura es una recta tangente, ¿sí? Porque lo corta en un único punto. ¿Qué otra cosa más tendríamos que recordar de todo esto? ¿Qué sucede si yo tengo un sistema de coordenadas, ¿sí? Vamos a suponer el eje Y y el eje X. Ahora, si yo tengo una recta cualquiera, ¿sí? En este caso, yo no menciono si esta recta es tangente, secante, no me interesa porque yo no tengo acá ninguna otra figura geométrica. X e Y son los ejes cartesianos. ¿Qué sucede si yo acá, por ejemplo, considero un punto de la recta, porque la recta tiene infinitos puntos, yo considero este punto con L, y le llamo el punto X0. Lo que sucede es que en las matemáticas
cuando uno escribe varias veces X, para distinguir este X con esta X, siempre se le agrega un subíndice. En este caso, 0, es la costumbre que se tiene. Ahora, este X sub 0 pertenece al dominio, pero ustedes saben que en toda función, todos los elementos del dominio tienen, digamos, una imagen. Entonces, en este punto que está acá, o sea, el punto X sub 0 que pertenece al dominio o al conjunto de partida, tiene una imagen, que es Fx sub 0. Eso es lo que quiero que vayan recordando, ¿sí? ¿Qué sucede si yo me traslado? Yo estoy ubicado en este punto y yo me traslado hacia la derecha. Podría ser también hacia la izquierda, pero para que sea más fácil, hacia la derecha. Y llego a otro punto, ponele el punto X1, ¿sí? Entonces, este punto yo lo quiero plasmar en la recta. Dicho punto tiene también su imagen. ¿Y cuál va a ser su imagen? Su imagen va a ser la siguiente. F de X1. Y si yo quiero encontrar la pendiente que tiene esta recta, ¿sí? O sea, la inclinación de esta recta, ¿qué es lo que vos haces? Bueno, decir lo siguiente. Si yo quiero la pendiente de esta recta, llámale cualquier nombre, ¿no? Recta L. Yo quiero su pendiente. La pendiente es la variación de Y con respecto a X. ¿Sí? O sea, tenés que hacer referencia a estos dos puntos que están acá. Ponele si quieres un nombre, punto A y punto B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo traslado digamos, este punto, imaginariamente una recta horizontal y a partir de este punto una recta vertical? Tipo cuando nosotros hallábamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Con respecto a este punto, que le vamos a llamar el punto C, ¿cómo yo voy a encontrar la distancia que existe de este punto a este punto, esta línea vertical? Y vas a decir, bueno, sería el punto final menos el punto inicial. Entonces yo escribo f de x1 menos f de x0. Ahora, si yo deseo encontrar la distancia de este punto a este punto, ¿cuál va a ser? X1 menos x0. ¿Sí? Y de esa manera vas a encontrar la pendiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la variación de y? Esto me indica variación de y. La variación de y es porque tu punto inicial fue este que está acá. Luego vos te has trasladado a este otro punto. Entonces la variación va a ser cuánta distancia existe de este punto a este punto. Por eso yo lo resto, el último menos el primero. Luego, ahora, con respecto a la variación de x, yo estoy en este punto, luego me trasladé hasta este punto. ¿Cómo encuentro distancia? El punto final menos el punto inicial. ¿Sí? De esa manera estamos encontrando la pendiente de una recta. Únicamente eso quería hacerles recordar, chicos. Ahora vamos un poco más profundo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo el siguiente escenario. Yo tengo acá un gráfico. Hacete la idea de que es una parábola, ¿no? Puede ser cualquier otra función polinómica, cualquiera. Yo tengo acá una parábola que se abre para abajo. Bueno, me hago esa idea. Vamos a ubicarnos en un punto. ¿Sí? Vamos a suponer este punto que está acá. Este punto tiene como, digamos, como dominio x sub 0. ¿Sí? Entonces, lo que ya habíamos mencionado, este punto tiene una imagen. F evaluado en x sub 0. ¿Sí? Bien, ahora lo que yo voy a hacer es trasladarme de este punto, digamos, a un punto cualquiera. Vamos a suponer hasta este otro punto.
Quizás yo estoy un poco exagerando porque en lo que es de derivada, para aquellos que ya tienen conocimiento, siempre tus profesores anteriores lo hacían un punto más cercano, pero yo prefiero hacerlo de esta manera para que se visualice mejor, ¿sí? Pero realmente esto debería ser un punto más cercano. Bien, ahora, yo tengo acá un nuevo punto, pero este punto yo le podría escribir un x1, pero lo vamos a seguir representando con la variable anterior. Le voy a llamar x0. Ahora vos dirás, no, pero eso no es posible, porque si yo tengo este punto que ponerle que valga 4, este no puede valer 4, obviamente que no. Pero existe una distancia de este punto a este punto. Esa distancia lo vamos a llamar h. H realmente, chicos, es una distancia muy pequeña que podría ser 0,05, 0,06, etcétera, etcétera, ¿sí? No tengan la idea de que H sea 1.000.000, 2.000.000, no. Tiene que ser puntos, digamos, muy pequeños, una distancia muy pequeña. Entonces, yo voy a escribir x0 más h. Ahora sí tiene más sentido, porque si este vale 4 y yo he recorrido 0,01, entonces esto vale 4,01, ¿sí? Por eso yo escribo x0 más h. Ahora, este punto que está acá, ¿sí? Tiene también una imagen. Entonces yo lo traslado o lo visualizo en el gráfico. Entonces vamos a trazar acá líneas punteadas. Profe, el más h iría a la altura de la x, digamos, no el subíndice se dice. Claro, sí, a la altura de x, sí. Listo, clarísimo. Gracias, profe. De nada. Ahora, entonces, esto tiene su imagen. Esto es f de x0 más h. ¿Sí? Bien. Ahora, en este gráfico, bueno, yo tomo como referencia estos dos puntos. Entonces, yo voy a trazar una recta en esos dos puntos. ¿Qué recta tenemos? Tenemos una recta secante, porque lo corta en dos puntos al gráfico, ¿sí? Entonces tenemos una recta secante. Ahora, si yo te pido hallar la pendiente de esta recta, ponele cualquier nombre, qué sé yo, a ver, recta L, ¿sí? Te pido hallar su pendiente, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer, digamos, lo mismo que ya habíamos mencionado. Trasladas acá los puntos, bueno, decís, traslado todo este punto hasta llegar a este punto que está acá. ¿Sí? O sea, hacete la idea que estás construyendo un triángulo rectángulo, ¿sí? Si quieres verlo de esa manera, más o menos, como orientación. Ahora, vamos a ubicar estos puntos, qué sé yo, a ver, punto A, punto B y un punto C. Listo. La distancia del punto A al punto C, ¿cuál es? H. Entonces yo escribo H acá. No hay problema. Ahora, si yo te pregunto la distancia de C a B o de B a C, que es lo mismo, ¿cómo lo encontrás? De forma análoga que al comienzo de la clase. El punto final menos el punto inicial. Entonces yo digo, todo este punto que está acá, o perdón, todo este recorrido es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Bien. Recalcando solamente lo más importante. La distancia de B a C es z resta y de AC es h. Listo. Entonces, ¿qué puede decir? Que la pendiente es el siguiente. Yo digo, la pendiente es la variación de y con respecto a la variación de x. ¿Quién es la variación de y? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por delta de x o variación de x. ¿Cuánto ha variado x?
bueno, es h, porque es lo que yo me he trasladado. Y listo, chicos. Ya tenemos la pendiente de esta recta secante. Ahora uno se preguntará, yo he escuchado el tema de derivadas, o yo he visto el tema de derivadas, y yo siempre he escuchado que es una recta tangente. Ok, sí, a eso vamos a llegar. Bien. Lo que a mí me interesa es llegar a una recta tangente, ¿sí? Yo necesito saber, digamos, cuál es la derivada en un punto específico, pero no con una recta secante, sino con una recta tangente. Ahora vos te preguntarás, pero esta recta, ¿cómo yo lo transformo en una recta tangente? Si es una secante, porque lo corto en 2 puntos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hicieron los matemáticos? Ellos ya conocían un tema. El tema es límites. Por eso siempre se enseña primero límites. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, dijo un matemático. Yo estoy en este punto. Bien, me he trasladado. O hacete la idea que yo estoy empezando de acá y quiero llegar acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, reducir h. Entonces yo digo, estoy acá y quiero llegar acá. Entonces yo digo, límite de esta función cuando h tiende a 0. Es porque me voy acercando. ¿Qué estoy diciendo? Que la distancia es 0. Entonces estoy acá y tiende a 0. Llego a este mismo punto. Y ya voy a tener una recta tangente. ¿Sí? Volviendo al mismo gráfico. Lo que ahora nosotros vamos a tener es lo siguiente, una recta tangente, o sea que lo corte en un solo punto. Bueno, yo voy a remarcar acá un punto como para hacernos la idea nosotros, porque no puedo ser tan prolijo, pero hacernos la idea que lo corta en un solo punto, ¿sí? Bien, y este punto que nosotros estamos trabajando es x sub 0. Vuelvo a repetir, mirá. Teníamos esto, ya, habíamos calculado la pendiente de esta recta, porque es la variación de y con respecto a x. Perfecto. Ahora lo que yo hago es aplicarle el límite a esta función. Ahora vos dirás, ¿el límite? Sí. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a aplicar el límite. Yo digo, límite de cuando h tiende a 0 de esta función, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h. Listo. Ahora sí. Esta recta que está acá, que ustedes ven acá, cuando yo a esta función, lo que no se observa, ahora sí, yo a esta función le aplico el límite cuando h tiende a 0. Entonces esta recta se traslada así. Se convierte en esta recta que ustedes ven acá. Esta es la misma recta. Y listo. Aplicando el límite, llego a esto. ¿Sí? Este va a ser mi nuevo escenario. Y esto que está acá sigue siendo la pendiente. Ahora uno se preguntará, ¿pero por qué no desde un comienzo yo trazo una recta tangente y listo, y encuentro su pendiente? Es que no es posible, porque vos sabés que para encontrar la ecuación de una recta y todo lo demás, vos necesitas 2 puntos, porque con un punto no podés hacer nada. Por eso, chicos, ¿sí? Bien, ahora, a toda esta nueva función, ¿sí? Cuando yo le aplico el límite, perdón, a toda esta nueva función yo le aplico el límite, tengo la pendiente, ¿sí? Y esta pendiente va a ser la famosa derivada. Es por eso que todos decimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí, chicos? La derivada es la pendiente de la recta tangente. Y así surge esta nueva fórmula.
Con esta fórmula que está acá, ustedes van a encontrar la derivada de cualquier función, no únicamente de cuadrática que se ve para abajo. No, solo que yo tomo esto y no solamente lo hago yo, sino todo porque es el más fácil para graficarlo, ¿sí? Después puede ser cualquier otra función. Ahora ustedes se preguntarán, pero todo el tiempo voy a tener que utilizar nuevamente el límite, porque ya habíamos visto el tema de límites. No, lo que sucede es que todas las fórmulas que ustedes han escuchado, derivada por tabla, derivada por regla de la cadena, todas esas fórmulas se desprenden de esta fórmula más grande. Solo que esto ya es un poco más complicado para trabajarlo, ¿sí? Pero todas esas fórmulas que vamos a hablar a partir de ahora en adelante surgen de esta, digamos, de este cálculo, si quieres verlo de esa manera, ¿sí? Bien. Si esta parte no se entiende muy bien, chicos, igual solamente quiero darles la idea, ¿sí? La idea. Obviamente nunca te voy a pedir que hayas, digamos, que un gráfico y todo lo demás. No, no, no. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a dar una función y yo te pido hallar la derivada de esa función. Pero lo vas a encontrar con esta fórmula, no con la derivada de tablas y lo otro que es regla de la cadena. Alguno que nunca escuchó ese tema o nunca lo vio en el secundario dirá, ¿pero qué es eso? Lo vas a hacer, te va a grabar porque lo vas a escuchar muchas veces, ¿sí? Bien. Vamos a suponer que yo te doy esta función que está acá. Ponele. X al cuadrado. Uno fácil. Y yo te pido hallar la derivada de esta función. Ya vos sabes que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Sí? Porque nosotros hemos trabajado con respecto al punto X sub 0. H no. H es la distancia, ¿sí? El punto que yo estoy trabajando es X sub 0. Acá me faltó el subíndice. Bien, entonces, al comienzo de la historia, ¿qué hacían los matemáticos? Utilizaban esta fórmula. Entonces decían lo siguiente, bueno, yo quiero hallar la derivada de esta función. Entonces decía, límite de cuando h tiende a 0, o sea, cuando la distancia sea nula, de la función evaluada en x sub 0 más h. Pero ¿cuál es tu función? La función es x al cuadrado. Entonces, esa x se va a transformar ¿en qué? En x más h. Y lo elevas al cuadrado. ¿Qué nos dice? Menos la función original. ¿Cuál es la función original? X al cuadrado. ¿Sí? Todo esto dividido por h. Y así estamos encontrando la derivada de esta función. Ah, este símbolo que escribo acá, chicos, no es f elevado a la 1, no, es f'. ¿Sí? Este es un símbolo prima. Que se lee la derivada de la función. Bien. Entonces yo digo, f' de x es igual límite de cuando h tiende a 0. Ahora, ¿cómo resolvemos el numerador? Bueno, acordate que tenés acá un binomio al cuadrado. Entonces yo digo, es x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, bueno, menos este término que ya teníamos originalmente. Dividido por h. ¿Qué podés cancelar de todo esto? Muy bien. ¿Algo más? Vamos a ver. Esto es límite de cuando h tiende a 0. Vamos a sacar factor común de h, ¿sí? ¿Y por qué de h? Porque h es la indeterminación. Mira, acordate del límite. Si este 0 yo lo paso a restar, que me queda h. Entonces yo tengo que conseguir arriba h y h abajo. Abajo ya lo tengo, ¿sí? Haga memoria de límites. Entonces yo saco factor común de h. H por 2x más h. Dividido por h. Mira, porque estamos en el tema del límite. Ya tengo arriba h y abajo h. Ese era el factor que me ocasionaba toda la indeterminación, porque yo tenía una indeterminación.
Entonces ahora lo cancelas. Reemplazas h por 0 acá. ¿Qué nos queda? 2x. Listo, chicos. Hemos encontrado la derivada. Esta es nuestra función original. Yo te pedí hallar la derivada y esta es la derivada. Y la hemos encontrado con el tema de límites. La mayoría quizás no me ha comprendido esta parte, porque siempre he tenido problemas. Es confuso, sí. Es por eso que los mismos matemáticos utilizaron esta fórmula que está acá y encontraron unas nuevas. De esta fórmula desprendieron lo que se va a llamar ahora derivadas por tablas y derivadas por regla de cadena. Y eso es lo que vamos a ver ahora, chicos. Si esta parte, digamos, fue confusa, ¿sí? Con los ejemplos que veamos, o la primera parte de ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Porque gracias, digamos, a que reducieron esta fórmula que está acá, ¿sí? Existe una fórmula, digamos, más sencilla para calcular la derivada de una función. Bueno, en esta primera parte de la clase, eso fue la idea, chicos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando de una función cuando decimos la derivada? ¿Sí? Es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Y cómo surgió esa fórmula? Ya lo vimos también, cómo surgió esta fórmula. ¿Sí? Y también ya hemos visto que yo te doy una función y con esa fórmula hemos hallado su derivada. Ahora quizás uno dirá, pero no es nada complicado, ¿sí? Pero si yo te doy una expresión más grande, resolver o encontrar la derivada de esta forma, sí es compleja, sí, es compleja. Es por eso que es mejor utilizar derivadas por tablas o por regla de la cadena. ¿Alguna observación, chicos? No, profe, ninguna. Genial, genial, chicos, genial. Bien, acá Sun ya me está informando que me queda aproximadamente 5 minutos, así que, bueno, mejor regresamos para comenzar. Profe, Decime. se escucha. Le quería consultar si puede repetir rápido en sí cómo es que arma la primera parte, digamos, como la fórmula. ¿Podrá ser? ¿Cómo llegué ¿Se entiende? a esto? No, abajo, digamos. Pero la primera parte, digamos. Ok. Eso. Ok. Sé que es lo que está explicando justamente, pero justo se cortó un toque y no lo entendí. Ok. Bien, yo te doy una función, ¿sí? X al cuadrado. Yo te pido hallar su derivada. Entonces vos vas a utilizar esta fórmula que está acá. ¿Qué nos dice esta fórmula? Bueno, tenés que escribir límite cuando h tiende a 0, ya lo estoy haciendo. Yo escribo acá f' porque está simbolizando que estoy encontrando la derivada. Esto se lee prima, ¿sí? No es f a la 1, no, f'. Entonces, siguiendo la fórmula, ¿no? Dice, escribís límite de cuando h tiende a 0, ya hemos dicho que h es la distancia, ¿sí? De lo que yo he recorrido. Bien, y nos dice primero, f de x sub 0 más h, es decir, a la variable siempre le sumas h. En este caso, la variable está en la base, entonces en la base vos le vas a agregar x más h. Por eso yo escribo x más h. Luego nos dice menos la función original. Todo esto que está acá se lee función original. ¿Cuál es la función original? X al cuadrado. Por eso yo escribo x al cuadrado. ¿Y por qué lo divido por h? Por la fórmula. Buenísimo, profe. Clarísimo, gracias. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces regresamos, ¿sí?